en clasificación de medicamentos según las patologías respiratorias. ¿Cuáles son las patologías respiratorias principales que tenemos? Tenemos el asma, que es una enfermedad pulmonar crónica obstructiva reversible. ¿A qué me refiero con reversible? Con la medicación adecuada, esto puede revertirse y volver a un estado normal. Es decir, pasan los estímulos que generan el asma y puede volver las vías respiratorias a su estado normal. ¿Cómo están las vías respiratorias? Más específicamente los bronquios en las crisis asmáticas. Esta de acá es una vía normal. Cuando hay un alergeno o un desencadenante del asma, el bronquio se va a contraer y se va a inflamar. Si se contrae y se inflama, podremos respirar igual o entrará menos cantidad de oxígeno al organismo. ¿Qué piensan? Entrará menos cantidad de oxígeno, Miss, porque está inflamado y el conducto como que se contrae. Exacto, va a entrar menos cantidad de oxígeno. Si nosotros en este momento tratamos con medicamentos, esto se puede volver a su estado normal. O si quitamos el alergeno, también puede volver a su estado normal. Por eso digo que es un proceso reversible. ¿Qué otra patología importante tenemos? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Este EPOC no es totalmente irreversible. Es muy parecido a lo que sucede en los bronquios en el caso del asma. Pero ¿qué pasa? Este EPOC se puede dar hacia dos desviaciones principales de la enfermedad. Se puede ir hacia un enfisema, en donde las paredes de los alveolos se van a destruir y ya no va a haber el intercambio gaseoso. Por lo tanto, no va a haber la suficiente oxigenación. ¿O qué otra cosa puede suceder? Va a haber una bronquitis crónica. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a haber un aumento de mucosidad, como en este caso. La mucosidad va a llenar los bronquios de secreción y habrá cantidad suficiente de oxígeno por estos bronquios. ¿Qué opinan? No, Miss. No, ni hablar. La secreción va a estorbar para que pase el oxígeno. En este caso, en el caso específico del EPOC, no es una enfermedad reversible que con el tratamiento lo vamos a mejorar. Es decir, esto no va a revertirse a una condición normal. Mejorar la condición del paciente, pero no volverlo a su condición normal. O sea, no vamos a sanar totalmente al paciente. ¿Qué otras enfermedades importantes tenemos? Las enfermedades inflamatorias, como la amigdalitis, la faringitis, la bronquitis y la faringoamigdalitis. Estas enfermedades inflamatorias pueden tener un origen bacteriano o viral, o simplemente pueden ser inflamatorias. La etiología es diversa. ¿Cómo la vamos a determinar? Vamos a determinar con un examen físico y con la caracterización, obviamente. Una amigdalitis se va a caracterizar, obviamente, por la inflamación de la amígdala. ¿Cuál sería en este caso? ¿Esta o esta? ¿Cuál piensan que sería?
La de arriba, Miss. La de arriba, porque tenemos dos. Y en este caso es bacteriana, porque podemos ver las placas con pus, con materia. En este caso es una faringitis. ¿Por qué? Porque las amígdalas están normales. La faringe es la que se ve rojiza. Otra característica importante de la faringitis es que la voz está enronquecida. ¿Por qué? La faringe es el aparato que nos va a brindar, el aparato resonador que nos brinda el sonido de la voz. Entonces, si esto está inflamado, ¿tendremos una voz normal o la tendremos disminuida? Disminuida. No. Disminuida. Definitivamente va a estar disminuida. Sí. ¿Qué otra enfermedad importante tenemos? La sinusitis. La sinusitis se puede generar a partir de un resfrío o a partir de una alergia. Pero ¿cuál es la característica importante de la sinusitis? Que en las cavidades que están alrededor de los conductos nasales, es decir, los senos paranasales, los senos frontales, se nos van a llenar de materia, específicamente de moco, y este moco se puede infectar. Si este moco se infecta, vamos a presentar fiebre, dolor. ¿Nos conviene estar con esto infectado o no? No. 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 Ni No. hablar. Ni hablar. Entonces, en este caso, el tratamiento necesariamente tiene que ser con un antibiótico. Generalmente se da tratamiento. En algunos casos puede ceder solo, pero generalmente es necesario el tratamiento. Otros problemas respiratorios que tenemos son los síndromes respiratorios agudos, como los resfríos, y en las condiciones actuales de salud que tenemos, el COVID. Sobre estos creo que no necesito hablar porque son bastante conocidos. Lo que nos interesa a nosotros es el tratamiento en sí. Lo que vamos a ver ahora son los tratamientos para estas patologías. El primer tratamiento va a ser los bronquiodilatadores. Obviamente van a actuar dilatando los bronquios y permitiendo un mayor paso del aire. Los más utilizados son los agonistas beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos. ¿Se acuerdan que la semana antepasada, cuando hicimos la última clase, dibujamos una clasificación en nuestra pizarra virtual? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Sí. Sí, Ya, entonces vamos a la clasificación que dibujé yo en la pizarra. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, vamos a hacer un repaso por si acaso, por si no se recuerda. El sistema nervioso se clasifica en dos grandes partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Nosotros vamos a trabajar con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso vegetativo o autónomo y en el somático o voluntario. El que nos interesa el día de hoy es el sistema vegetativo o autónomo. El sistema vegetativo o autónomo, a su vez, se va a subdividir en dos grandes grupos, en el simpático y el parasimpático. ¿Cuál es el truco de estos dos grandes grupos? El simpático y el parasimpático actúan de manera opuesta. Si uno dice dilatación, el otro dice constricción. ¿Y dónde van a actuar estos dos grandes sistemas, el simpático y el parasimpático? Van a actuar en el ojo,
en el aparato respiratorio, que es lo que nos interesa el día de hoy, en el sistema digestivo, en el sistema biliar, en el sistema urinario y en las glándulas. El sistema simpático tiene dos grandes neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina. Mientras que el sistema parasimpático solo tiene la acetilcolina como neurotransmisor. Y sus receptores del simpático son los alfa y los beta, que básicamente son excitatorios. Mientras que los del parasimpático, sus receptores son nicotínicos y muscarínicos, que pueden ser inhibitorios o excitatorios. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa los del sistema simpático. ¿Por qué? Porque los broncodilatadores con los que vamos a trabajar en el primer grupo son adrenérgicos. Específicamente, son broncodilatadores agonistas beta-2 adrenérgicos. ¿Qué es un agonista? ¿Me pueden decir? ¿Conocen el término? ¿Alguien conoce o no lo conocen el término? Chicos. Bueno, vamos a ver como que no lo conocen. Un agonista es cualquier sustancia que va a potenciar un efecto. Mientras que un antagonista lo que va a hacer es todo lo contrario, va a disminuir, va en contra del efecto. Entonces, uno de los grandes medicamentos que vamos a ver el día de hoy son los agonistas beta-adrenérgicos. Nos está diciendo que son adrenérgicos, es decir, trabajan con la adrenalina. Desde ese momento ya sabemos que van a trabajar en el sistema simpático. ¿Qué hace el sistema simpático a nivel respiratorio? Va a hacer broncodilatación. Si es un agonista, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Alguien me puede decir? Va a potenciar el efecto de la broncodilatación causado por este neurotransmisor que es la noradrenalina. ¿Me entendieron esta parte? No me entendieron. ¿Por eso me puede volver a repetir? Chicos. ¿Podría volver a repetir, por favor? Ya, a ver, sí, porque si no entienden esta parte, vamos a tirar cuadras durante el resto del semestre. Por eso quiero que lo entiendan claro. A ver, vamos a repetir todo de nuevo. Sabemos que el sistema nervioso se va a dividir en dos grandes grupos, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide a su vez en sistema vegetativo o autónomo y el sistema somático o voluntario. El que nos interesa el día de hoy es el vegetativo o autónomo. Este sistema vegetativo o autónomo actúa en lo que vendría a ser ojo, el aparato respiratorio, el sistema digestivo, el sistema biliar, el sistema urinario y las glándulas. Este sistema vegetativo o autónomo, a su vez, se va a subdividir
el sistema simpático y parasimpático. El truco de estos dos sistemas es que actúan de manera opuesta. Por ejemplo, si el sistema simpático va a decir broncodilatación, el parasimpático va a decir broncoconstricción. Por eso digo, trabajan de manera opuesta. Siempre van a trabajar así. Ahora, el sistema simpático tiene neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Alguien me puede decir? ¿O lo tengo que explicar también? Son como unas hormonitas o neuronas que llevan información hacia otras. Exacto, van a transmitir la información. Ahora, el sistema simpático tiene dos mensajeros, dos neurotransmisores que transmiten la información, la acetilcolina y la noradrenalina. Y en el caso del parasimpático solamente tienen acetilcolina. ¿Y cómo va a funcionar esto? Le van a llevar la información a través de dos grandes neuronas. La primera neurona se encuentra en la región toracolumbar y le va a decir a la segunda neurona lo que quiere que haga, pero esto lo va a decir a través del neurotransmisor. Y la segunda neurona le va a decir al órgano efector a través también de un neurotransmisor lo que va a hacer. En el caso específico del sistema respiratorio, que es lo que nos interesa a nosotros, en el simpático, en el sistema simpático, le va a decir, bueno, bronquios tienen que hacer bronquiodilatación. Tienen que dilatarse para que haya mayor entrada de oxígeno. En el caso del parasimpático, como hemos dicho que es todo lo opuesto, ¿qué va a hacer? Broncoconstricción. Los fármacos que vamos a trabajar el día de hoy, los broncodilatadores específicamente, son de dos grandes grupos. Uno son los agonistas beta-2 adrenérgicos. ¿A qué me refiero con agonistas? Los agonistas son los que favorecen el efecto. Como estoy diciendo que son adrenérgicos, ¿a dónde irán? ¿A la adrenalina o a la acetilcolina? ¿Dónde creen que va a trabajar? La adrenalina. A la adrenalina. Entonces, eso nos está diciendo que va a trabajar en el simpático. Ya sabemos que son agonistas, que van a trabajar con la adrenalina. Y si sabemos que en el sistema simpático se produce broncodilatación y tenemos un agonista, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar la broncodilatación o va a disminuir esta broncodilatación? Aumenta, Miss. Aumenta. ¿Quién me contestó, por favor? Cristian Canawiri. Cristian Canawiri. Exacto, van a aumentar. Ahora, no son solamente los únicos fármacos con los que vamos a trabajar el día de hoy. También vamos a trabajar con los anticolinérgicos. Si estamos hablando con anticolinérgicos, ¿con cuáles estaríamos trabajando? ¿Con acetilcolina o noradrenalina? Con acetilcolina. ¿Quién me contestó? Claudia Quispe. A Claudia Quispe. Entonces, si estamos trabajando con acetilcolina, ¿en cuál sistema estamos? ¿En el simpático o en el parasimpático? Simpático. ¿No sería más en el parasimpático que hay 2 veces acetilcolina? Sí, eso es en el parasimpático.
Exacto, Alisandro. En el parasimpático. Ahora, estos fármacos con los que estamos trabajando son anticolinérgicos. Si son anticolinérgicos, ¿qué van a hacer? ¿A favor del efecto de la acetilcolina o en contra del efecto de la acetilcolina? En efecto, ¿A favor o en contra? Sin colina. favor, A favor. A favor, Miss. A ver, vamos de nuevo. Vamos a trabajar con En anticolinérgicos. contra, Miss. En contra, exacto, vamos a ir en contra. Ahora, a nivel pulmonar, el parasimpático, ¿qué va a hacer? Broncoconstricción. Si vamos a ir en contra, ¿qué va a generar nuestros fármacos? Que no haya dilatación de los... Broncodilatación. Que no haya Broncodilatación. Que haya broncodilatación. Que haya broncodilatación. Que haya broncodilatación. Exacto, que haya broncodilatación es lo que va a generar. Entonces, lo que vamos a ver son broncodilatadores de dos grandes grupos. Unos que trabajan con el simpático y unos que trabajan con el parasimpático. ¿Sí? Ahora, los que trabajan sobre la noradrenalina, es decir, sobre el simpático, tienen efectos también a nivel cardiovascular. ¿Y qué van a hacer a nivel cardiovascular? Van a aumentar la concentración, la fuerza de contracción del corazón. No va a haber taquicardia, pero sí aumenta la fuerza de contracción. No solamente a nivel del corazón, sino también en las otras vísceras. Aumenta la presión sistólica y diastólica, o sea, va a provocar una hipertensión. Ya, esto lo voy a dejar para que veamos después con las interacciones. Hemos entendido bien la primera parte. Esto de acá, ¿lo hemos entendido? Chicos, Sí, Miss. perfecto. Entonces vamos a regresar a las diapositivas. ¿Están mirando mis diapositivas? ¿Qué están mirando ustedes? Las diapositivas, Miss. Ah, ya estamos en las diapositivas, ya, perfecto. Entonces, tenemos los beta agonistas, que ya les explicamos. ¿Y trabajaban con qué los beta agonistas? Que son adrenérgicos, agonistas beta adrenérgicos. ¿Con qué trabajan? ¿Con adrenalina o con acetilcolina? Con la adrenalina. Ahí tenemos, exacto, con la adrenalina. Ahí tenemos dos grandes grupos, se subdividen en dos, los beta agonistas o agonistas beta 2 adrenérgicos. ¿Y cómo se van a subdividir? En de acción corta o de acción larga. Los de acción corta se utilizan por emergencia. Son también conocidos como medicación de rescate. ¿Por qué? Porque si estamos con un ataque de asma, ¿podemos esperar tiempo para tratarlo o no podemos esperar tiempo? No, Miss. No, Miss. Ni hablar. No vamos a dejar que nuestro paciente se ponga azul porque le falte el aire. Tenemos que darle tratamiento al toque. Necesitamos que ese medicamento actúe de inmediato para que le entre el oxígeno al paciente.
Entonces, los de acción corta o de emergencia o medicamentos de rescate, ¿cuáles son? Tenemos ahí al más conocido, el medicamento estrella de este grupo, que es el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Su efecto aparece de 2 a 5 minutos del uso. Un paciente con asma podrá esperar 2 minutos. Un paciente puede vivir sin oxígeno 2 minutos. No. No, Miss. No, Miss. O sea, ustedes no pueden aguantar sin respirar 2 minutos. Se mueren. Sí, Miss. Y cuando Sí se bucean, puede aguantar, Miss. sí se puede aguantar. 2 minutos sí puedes aguantar sin oxígeno. Por eso es que su inicio es de 2 a 5 minutos. Es un inicio violento. Más de los 5 minutos sí no puedes aguantar. Y tiene una duración de máximo 6 horas. O sea, como quien dice, si vamos a usar esto como un tratamiento a largo plazo, tendríamos que usarlo 4 veces al día. ¿Sería cómodo para un paciente estarse inhalando cada 4 veces al día? ¿Qué piensan? Miss, no la escuché bien. ¿Podría repetirlo? A ver, el efecto del salbutamol va a durar 6 horas. ¿Es cómodo para un paciente estar repitiendo la dosis cada 6 horas? No, Miss. No, ni hablar. Por eso es que este es un medicamento de rescate, solamente para la emergencia. Eso está indicado en pacientes con asma, porque el asma no puede esperar, y en crisis de exacerbación de EPOC. ¿A qué me refiero con exacerbación de síntomas de EPOC? Cuando el paciente pues está poniendo azul por el EPOC, que no puede respirar, que tenemos que dilatar sus bronquios para que entre el oxígeno. En estos casos se utilizan estos medicamentos, que son de acción corta o medicación de rescate, que son urgentes. Ahora, los medicamentos de acción larga, vamos a ver los efectos adversos primero. Como hemos dicho, que estos medicamentos son adrenérgicos, que tienen que ver con la adrenalina, vamos a ver qué dice la adrenalina, que sucede en el organismo cuando usamos mucha adrenalina. Sobre el sistema cardiovascular, como les decía, aumenta la fuerza de contracción. No hay taquicardia, pero sí aumenta la fuerza de contracción. Va a elevar la presión arterial. También va a haber contracción en todas las vísceras. O sea, el estómago también se va a contraer. Y si hay contracciones muy violentas en el estómago, ¿qué puede pasar? Nos dará cólico, nos dará dolor. ¿Nos dará cólico? Sí, dolor, Miss. Claro que sí, nos puede dar dolor de estómago, nos puede dar cólico. ¿Podemos llegar hasta los vómitos? Sí, podemos llegar hasta los vómitos. Sobre el útero, en mujeres gestantes va a estimular la motilidad uterina. O sea, va a sentir como que movimientos de parto, contracciones, sin necesariamente estar a tiempo de generarse el parto. Además va a producir efectos semejantes a los efectos de la noradrenalina, pero menos intensos. Entonces, con esto conocido, vamos a ver qué dice, que son los efectos adversos de estos medicamentos. Por vía oral, temblor fino, taquicardia. ¿Corresponde a lo que hemos leído de la adrenalina? No. No. Aumenta la contractibilidad del corazón. Si yo aumento la contractibilidad, es decir, el movimiento del corazón,
¿No habrá taquicardia? No, sí va a haber. Va. Palpitaciones. Sí, aumenta. Palpitaciones, intranquilidad y nerviosismo. Por vía inhalatoria es mucho menos frecuente. Pero ojo, si usamos salbutamol de manera continua, la taquicardia se va a presentar sí o sí. Puede producir hiperglicemia e hipopotasemia, arritmias graves y agravamiento de isquemia miocárdica. Entonces, ¿es conveniente usar estos medicamentos en pacientes cardiovasculares o no es conveniente usar estos medicamentos en pacientes cardiovasculares? No es correcto, Miss, porque No es puedes... correcto. ¿Por qué? No, Miss. Aumenta el... No, Miss, porque Va a pueden ser aumentar el paro latido. Porque podemos empeorar su situación real del paciente. Podemos llevarlo hasta, qué sé yo, un infarto. Porque más que todo se va a lo que es sistema cardiovascular, sus efectos colaterales. Y si hay hipopotasemia a un paciente que tiene problemas cardiovasculares, ¿cómo le da a ese paciente? Cuando hay hipopotasemia, el potasio y el corazón van muy de la mano. Cuando el potasio disminuye, o sea, la hipopotasemia, se genera arritmia, necesariamente. Entonces, es grave, es muy grave para un paciente cardiovascular darle estos medicamentos. Si bien es cierto, son de rescate y te pueden salvar la vida, no los podemos usar a largo plazo como tratamiento porque generan muchos efectos adversos, al menos para un paciente cardiovascular, no es para usarlos continuamente, solamente como rescate. ¿En qué formas y preparados los vamos a encontrar estos agonistas beta-adrenérgicos? El salbutamol con el nombre de marca más conocido como Ventolin, en presentaciones de 4 miligramos en tabletas, en jarabe de 2 miligramos sobre 5 mililitros y 100 microgramos en inhalador y en ampollas de 5 miligramos en 1 mililitro. Luego, el fenoterol como Fenotec en gotas de 5 miligramos por mililitro. Estos los preparados y las formas farmacéuticas los estoy poniendo más que todo como cultura general. No les voy a preguntar eso en el examen. Ustedes todavía no están para saber esto. Pero es más que todo cultura general que les pongo. ¿Sí? Seguimos. Ahora, los de acción larga. ¿Quién me está escribiendo? Vamos a ver. Ok. Los de acción larga tienen los mismos efectos, pero su inicio es más lento y su duración obviamente es mayor. Duran al menos 12 horas contra las 6 horas que duraban los de acción corta. Acá tenemos a dos grandes medicamentos, al salmeterol y al formoterol. El más conocido, el más utilizado es el formoterol. Ojo, estos no se utilizan como único tratamiento del asma. Si los vamos a usar como tratamiento, se le deben unir con otro medicamento que son los glucocorticoides. No funcionan solos porque su efecto es demasiado lento y van a demorar mucho en hacer efecto. Entonces necesitamos algo que acelere el proceso. Por eso es que lo vamos a asociar a glucocorticoides. Sus efectos adversos son los mismos que sus de acción corta. Los problemas de arritmia, hipopotasemia, taquicardia, palpitaciones, intranquilidad, entre otros, ¿no? Los preparados,
El salbutamol tenemos el ceretide, que se le asocia con fluticasona, viene en aerosol, y el formoterol, que se le asocia con budesonida, como Symbicort, y viene en turbohaler. ¿Qué es un turbohaler? ¿Alguien me puede decir o nadie sabe qué es un turbohaler? Un turbohaler es este de acá, el rojo. Viene el polvo seco. No es que va a salir un spray. Es un polvo seco el que va a salir. Entonces, ¿cómo va a salir? El paciente tiene que succionar el medicamento para que salga. Como un inhalador, pero en el inhalador sale como lluvia. En este caso, el paciente succiona para que salga el medicamento. Esa es la diferencia. Ahora, el otro gran grupo de broncodilatadores eran los anticolinérgicos. ¿Con qué neurotransmisor trabajábamos en este grupo? Son anticolinérgicos. Miss, una pregunta. A ver. ¿Y el beclometasona? La beclometasona es un corticoide. O sea, ese es como para tratamiento para el asma. Es un tratamiento para el asma, sí. Lo vamos a ver un poco más adelante, los glucocorticoides. Ya, Miss, gracias. Los anticolinérgicos, ¿con qué neurotransmisor? Acetilcolina o noradrenalina. Acetilcolina. 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 Exacto. ¿Con qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. 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 Acá tenemos dos. El más utilizado, que es el bromuro de hipertropio. ¿Cuál es la característica del bromuro de hipertropio? Dura entre 4 a 6 horas. Es un medicamento de rescate. ¿Pero por qué es un medicamento de rescate? Porque no vienen solos, va a venir asociado al salbutamol. Se utiliza cuando los de acción corta, los broncodilatadores de acción corta, el salbutamol, por ejemplo, el fenoterol o la terbutalina no funcionan. En estos casos vamos a utilizar estos anticolinérgicos. Se utilizan principalmente en EPOC y en asma. ¿Qué otro medicamento tenemos? El bromuro de tiotropio, también conocido como Spiriva. Este tiene un efecto más prolongado. Dura 24 horas, una vez al día. Se utiliza en caso de pacientes con asma grave. Y obviamente cuando no les funciona el salbutamol, ¿no? O los de larga duración, de la larga data, como el salmeterol o el fenoterol, o el formoterol. Igual, generalmente se les asocia con glucocorticoides para mejorar su efecto. Sus efectos adversos es la sequedad de boca. ¿Por qué? Porque un efecto de la acetilcolina que aumenta las secreciones, pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario que hace la acetilcolina. Estamos inhibiendo su efecto. Entonces vamos a generar sequedad de boca. ¿Qué otros fármacos tenemos? Los glucocorticoides. Los glucocorticoides, ¿dónde se fabrican? En la corteza suprarrenal. ¿Dónde está la corteza suprarrenal? ¿Dónde está la glándula suprarrenal? Riñones. Los riñones. ¿Seguros?
Sí. No. Es una glándula, está por encima del riñón. Como un casco que tienen los riñones. A ver, vamos a buscar una imagen en internet. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Están viendo mi Google? Sí, Miss. Sí, Vamos a ver. Miss. Ya. Riñones, Sí, el rojito. Miss. Glándula suprarrenal, el amarillito, el que parece un casquito. Este que parece grasita encima del riñón, esa es la glándula suprarrenal. ¿Sí? Ahora sí nos ubicamos. Sí, Miss. Perfecto. Vamos a regresar a la diapositiva. Los glucocorticoides se fabrican en la glándula suprarrenal, específicamente en la zona de la corteza. ¿Cuál es la corteza? El medio de acá, la parte más clarita, la rosadita clarita de acá. Tienen varias acciones. La que nos interesa a nosotros es la acción antiinflamatoria. Tienen acción antiinflamatoria, tienen una acción inmunosupresora, entre otras. ¿Cómo los vamos a clasificar a estos glucocorticoides? Por su origen, por su vía de administración, por su efecto, por la rapidez de su acción, por la duración de su acción, entre otras maneras. Lo que nos interesa a nosotros, porque no nos interesan todos en lo que es vía respiratoria, se pueden usar todos, ¿sí? Pero específicamente para lo que es vía respiratoria, nos interesa los que son de uso inhalatorio, estos de acá, vamos a subrayar. Los de uso inhalatorio, ahí tenemos a la beclometasona, a la fluticasona y a la budesonida. Estos se utilizan de manera inhalatoria. Ojo. También podemos utilizar otros por vía oral, porque como digo, tienen un efecto bastante potente como antiinflamatorio. Entonces yo podría ponerme, por ejemplo, un deflazacort, me lo puedo tomar y voy a desinflamar las vías. Su acción es intermedia, ni muy lenta ni muy rápida, pero su efecto es relativamente prolongado. Pero en este caso hay que ver riesgo-beneficio. Ahora vamos a ver los efectos colaterales de estos, porque las tablas ustedes las pueden leer, las pueden entender, no hay problema en eso, no nos interesa que las aprendan porque, bueno, no estamos todavía a este nivel para ustedes. Tienen una acción antiinflamatoria que va a suprimir la inflamación en los tejidos, pero a nivel de agentes físicos, químicos, infecciosos e inmunitarios. Y va a atenuar la inflamación en varios niveles, en varias fases. A nivel agudo, subagudo y crónico. Es decir, por ejemplo, en una artritis reumatoidea. ¿Qué es una artritis reumatoidea? Es una enfermedad ¿de qué tipo? ¿Crónica? ¿Aguda? ¿Cómo es? Una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica porque la tenemos constantemente. En estos casos puede controlar la inflamación. Y si controlamos un poco la inflamación, vamos a controlar un poco el dolor. Entonces también puede controlar el dolor, el enrojecimiento y el calor. Además,
va a mejorar la inflamación de la articulación, pero puede retardar un poco la cicatrización, ese es el problema. Tiene una acción antialérgica en procesos agudos y crónicos, pero no actúa a nivel antígeno-anticuerpo. No se sabe cómo actúa. Va a controlar lo que es asma, rinitis alérgica, urticaria, a nivel cutáneo o a nivel sistémico. Funciona bien, pero no sabemos cuál es su mecanismo de acción. Ahora, a todas luces parece que estos glucocorticoides son la maravilla de los medicamentos porque funcionan muy bien, tienen un espectro de actuación muy amplio, como estamos viendo, es un antiinflamatorio, un antialérgico bastante bueno, un inmunosupresor que podría funcionar en trasplantes de tejidos, pero como no todo es perfecto en esta vida, sus efectos colaterales son graves. Ahora los vamos a ver. A nivel de la misma glándula suprarrenal puede provocar atrofia y un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un problema grave porque va a haber un exceso de los mismos corticoides y va a generar varios trastornos a nivel muscular del paciente. A nivel cardiovascular va a haber hipertensión arterial, trombosis y vasculitis. ¿Es peligroso una trombosis? No es peligroso. Que hay un trombo circulando en sangre. ¿Es peligroso o no es peligroso? Sí, es peligroso. Es peligroso porque si llega al cerebro, y si revienta una venita en el cerebro y genera un aneurisma, es peligroso, la cosa es peligrosa, podemos morirnos por una trombosis. A nivel del sistema nervioso central, puede haber cambios de conducta, depresión, reacciones psicóticas, hasta suicidios puede haber. En el aparato digestivo puede generar una úlcera péptica, sangrado digestivo, pancreatitis. A nivel sistema inmunológico, si bien es cierto la inmunosupresión se puede utilizar para trasplantes, pero hay una disminución de defensas. Y si hay una disminución de defensas, ¿estaremos bien o no estaremos bien? No. No, porque estamos con las defensas disminuidas y viene el COVID y se nos pega. Es un problema grave. En la piel y anexos tenemos atrofia, eritema, es decir, la piel se nos va a poner un poco roja, hipertricosis. La hipertricosis es que va a aumentar la cantidad de vello, como en este caso, la imagen que les he puesto acá. Estrías, un acné y retardo en la cicatrización. ¿Y será bueno que haya un retardo en la cicatrización? No, porque se te puede infectar. Que te puede infectar, la cosa es grave. En el sistema músculo-esquelético habrá necrosis ósea, o sea, se va a ir muriendo el tejido óseo, los huesos. Va a haber osteoporosis, miopatías, o sea, el músculo se va a ir dañando y disminución del crecimiento. En los ojos va a haber cataratas y glaucoma, ceguera a largo plazo. En el sistema endocrino y metabólico, retención de sodio, es decir, edema, hipocalemia va a disminuir el calcio. Y si hay disminución de calcio, ¿cómo estarán nuestros huesitos? ¿Débiles? Débiles, definitivamente débiles. Hiperglicemia y por lo tanto diabetes, dislipidemia. Si aumentan los lípidos, ¿cómo están?
no es un aumento. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss, pero se entrecorta. Ya, ¿desde dónde no me Ahora sí te escuchan? escucho. Sí, Miss, ahora sí recién se escucha, no se escuchan antes. Sí, he visto que no me han escuchado. ¿Desde dónde no me han escuchado? Desde donde comenzó a decir sobre los lípidos. Ah, ya, desde la dislipidemia. Entonces, ¿qué pasa si tenemos muchos lípidos en sangre? ¿Cómo estará nuestro pobre corazoncito? ¿No se nos formará una aterosclerosis? Sí, Miss. Y es grave. Entonces, ¿qué piensan ahora de los glucocorticoides? ¿Vale la pena usarlos o no vale la pena usarlos? ¿O es preferible riesgo-beneficio? No tanto que no, hay que evaluar riesgo-beneficio. Hay casos en los que realmente vale la pena porque su potencia antiinflamatoria es bastante alta. Por ejemplo, en una crisis asmática grave, metes un glucocorticoide, vas a generar una antiinflamación bastante potente que va a permitir pasar el oxígeno bastante rápido. Por 1 o 2 dosis no va a generar tanto efecto adverso, pero un efecto, usarlo continuamente, por ejemplo, para una artritis, pudiendo usar otro medicamento tipo un AINE, preferible un AINE porque sus efectos colaterales no son tan graves como estos de los glucocorticoides. Seguimos. Igual, los preparados y formas farmacéuticas definitivamente no les voy a poner en el examen porque es muy complejo aún para ustedes. Eso lo veremos el siguiente semestre o el siguiente año si es que me toca con ustedes. El siguiente grupo de medicamentos que vamos a ver en lo que es patologías respiratorias son los antihistamínicos. ¿Qué es la histamina? La histamina es una amina de origen endógeno, es decir, nuestro propio cuerpo la fabrica. Y esta tiene un papel importante, juega un papel en lo que vendría a ser las alergias. ¿Dónde está esta histamina? Se almacena básicamente en los mastocitos y en los basófilos. Los mastocitos son unas células del sistema inmunitario que nos defienden contra bacterias y parásitos, pero que aparecen también durante las reacciones alérgicas y ahí liberan la histamina. Los basófilos son células de la línea blanca, pertenecen también al sistema inmunológico y contienen la histamina y la liberan específicamente en reacciones alérgicas y en el asma. Por ejemplo, cuando un perro los lame a las personas alérgicas, en ese caso liberan la histamina. Si bien es cierto, la histamina, donde más la tenemos, donde más actúa, es en las reacciones alérgicas, no solamente ahí funciona, también actúa en lo que es inflamación
y en las secreciones del ácido gástrico. Y tenemos dos tipos de receptores principales de histamina, los receptores de tipo 1 y los receptores de tipo 2. Con los que nosotros vamos a trabajar el día de hoy son con los receptores de tipo 1, que se encuentran en las células musculares lisas de los bronquios y del tracto gastrointestinal, y que generan vasodilatación, broncoconstricción y activación del músculo liso. Básicamente, ¿qué nos interesa a nosotros? Lo que es broncoconstricción. Entonces, ¿qué vamos a ver? Medicamentos que vayan en contra de la histamina, que la contrarresten. Por eso son antihistamínicos. Van a contrarrestar la broncoconstricción que genera esta histamina. ¿Qué efectos tiene esta histamina sobre el sistema cardiovascular? En primer lugar, una caída de la presión arterial, pero luego de que cae, va a elevarse y va a generar una hipertensión y una aceleración de la contracción y de la frecuencia cardíaca. O sea, primero baja la presión, luego hipertensión y luego taquicardia y puede llegar hasta una arritmia. Sobre el músculo liso extravascular, es decir, de los órganos, va a ser broncoespasmo, principalmente en los pacientes asmáticos. Contracciones uterinas e intestinales. En las terminaciones nerviosas, escozor, prurito. Sobre la secreción gástrica, aumenta la secreción del ácido clorhídrico y la pepsina, y del factor intrínseco. Actualmente, por favor enciendan sus cámaras, chicos. Nos van a supervisar. Mi cámara mío está mal. Bueno, todos los que tengan cámara, por favor enciendan sus cámaras. Actualmente, la histamina, ¿para qué se utiliza? Para ver la hiperreactividad bronquial en pacientes asmáticos. Es decir, se utiliza la histamina, se les inyecta la histamina para ver cómo desencadena el asma y cómo se puede controlar el asma. Para eso se utiliza de la histamina. Generalmente son de origen sintético. ¿Qué van a hacer? Van a actuar básicamente sobre el receptor H1 para inhibir la acción de la histamina. Acá tenemos dos grandes grupos. Los de primera generación, que pueden provocar sedación, y los de segunda generación, que no provocan tanta sedación. En la primera generación, el estrella de este grupo es la clorfenamina. También tenemos la difenhidramina, el dimitrinato, la demostina, la hidrosina, la prometacina y la ciprofloxacina. Los que más se utilizan en nuestro medio son la clorfenamina y el dimitrinato. Por eso les digo, el estrella en nuestro medio es la clorfenamina. Ahora, los de segunda generación que no provocan tanta sedación, ahí tenemos varios. La cetiricina, la levocetiricina, la loratadina, la desloratadina, la evastina, el ketotifeno y la fexofenadina. Hay algunos que, si bien es cierto, como un analgésico antiinflamatorio. Igual, en el caso de la ciprofloxacina, que se utiliza también como un que un antihistamínico, se le utiliza como un antinauseoso. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas de estos antihistamínicos? Sobre su músculo liso, ¿qué van a hacer? Van a impedir el efecto de la histamina.
impiden el asma bronquial. ¿Por qué? Porque el asma generalmente es causado por los leucotrienos, no por la histamina. Van a inhibir la vasodilatación y la hipotensión arterial. Sobre la permeabilidad capilar, van a disminuir el edema y van a disminuir el escozor, el ruido, generar vida entrecorta. Cuando no me escuchen o hay algún problema con la red, me avisan, por favor. Miss, se te escucha entrecortado. ¿Pero me han escuchado lo de las propiedades farmacológicas? En parte se escucha, pero en parte siempre hay una interferencia. ¿Lo han entendido entonces o lo repito? Miss, repítelo, por mi parte yo no lo entendí bien, porque no lo escuché bien. Ya, a ver, Sí, Miss, volver a repetir. ya, a ver. Las propiedades farmacológicas de estos antihistamínicos. A ver, esperen un segundo porque alguien me está llamando. A ver, la red no permite una buena comunicación, no se entiende. A ver, sobre el músculo liso. ¿Qué van a hacer sobre el músculo liso? Van a inhibir obviamente el efecto de la histamina porque son antihistamínicos. Van a disminuir el broncoespasmo. Ojo, pero no son útiles en lo que es el asma. ¿Por qué? Porque el asma no es generado por la histamina, sino por los leucotrienos. Ahora, ¿qué van a hacer también estos antihistamínicos? Van a inhibir la vasodilatación y la hipotensión arterial. Sobre la pared capilar van a disminuir el aumento de la permeabilidad capilar y el edema. Sobre las reacciones de hipersensibilidad inmediata van a disminuir el prurito, el edema, la formación de ronchas. Sobre las terminaciones nerviosas, obviamente se va a desaparecer el escozor, el prurito. Sobre el sistema nervioso central, ahí está el problema, generan sedación, más los de primera generación, tipo la clorfenamina, que los de segunda generación. Los de segunda generación, por más que se diga que no generan somnolencia, sí la generan. Tienen una acción anticolinérgica que puede ser útil en algunos casos para tratar la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis? El mareo. Por eso decía, no todos los antihistamínicos se les utiliza como tal. Por ejemplo, el dimenhidrinato se le utiliza mucho para el mareo, más que con su efecto antihistamínico. Además, tienen una actividad anticolinérgica que tiene un efecto, por ejemplo, que es la sequedad de boca. Los preparados y formas farmacéuticas. En el caso de la clorfenamina, su medicamento de bandera es el clorelergan, que viene en tabletas de 4 miligramos, en jarabe de 2 miligramos por 5 mililitros y en ampollas de 10 miligramos. El dimenhidrinato, que viene con su forma de bandera, que es el Gravol, en tabletas y en ampollas de 50 miligramos. La loratadina, en tabletas de 10 miligramos, con el nombre de Isaler. La desloratadina, que es el Aviant, en tabletas de 5 miligramos y en jarabe de 2.5 en 5 mililitros. La cetiricina, que es el Sirtec, viene en tabletas de 10 y en jarabe de 5 miligramos en 5 mililitros. La levocetiricina, que es el Cetriler. La fexofenadina, que es la Allegra. Ahora, ¿qué otro grupo tenemos?
es un leucotrieno? Es un eicosanoide derivado de los lípidos de la membrana. Son producidos por los leucocitos. Y su función principal es participar en lo que es alergias, asma e inflamación. ¿Y cómo es esto? Van a provocar broncoconstricción, ahí tiene que ver con el asma, vasodilatación, ahí tiene que ver con la alergia, aumenta la producción del mucus, ahí vamos a relacionarnos en ambos casos, alergia y asma, atraen a los neutrófilos y los Entonces, los antileucotrienos lo que tendrían que hacer es contrarrestar el efecto del leucotrieno. Generalmente son sintéticos y tienen una actividad broncodilatadora. Se utilizan más que todo en el asma. Se les puede usar de una manera sinérgica o aditiva para los agonistas beta-2 adrenérgicos. Ojo, si se les utiliza solos, no siempre muestran un efecto farmacológico. Esto quiere decir que todos los pacientes que lo utilizan no siempre van a ver un efecto terapéutico positivo. No a todos les va a funcionar. Acá tenemos dos grandes grupos. Los agonistas de los receptores de leucotrienos cis-LT1, ahí tenemos a dos medicamentos, ninguno debe usarse, en realidad ningún antileucotrieno debe usarse en niños menores de 12 años porque no han sido probados su seguridad para pequeños. Acá tenemos a los Zafir-Lucas, el Acolate y al Montelukast, el famoso Singulair. Este Montelukast es el medicamento estrella de este grupo. Y luego tenemos a los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, que es el Sileutón, también conocido como Ciflo. Particularmente, a mí no me gustan mucho los antileucotrienos porque no aseguran un efecto farmacológico. Prefiero los agonistas beta-2 adrenérgicos, tienen un efecto comprobado en contra de estos que pueden o no pueden funcionar. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Los antitusígenos. ¿Y qué vendría a ser la tos? La tos es un mecanismo de defensa para nuestro organismo, para eliminar cualquier obstrucción o patógeno que esté en nuestras vías respiratorias. Puede ser de varios tipos. Puede ser una tos seca, una tos productiva o una tos iatrogénica. Una tos seca tiene una duración menor de 15 días y puede ser por agentes externos. Una tos productiva generalmente depende de una patología pulmonar, es decir, una bronquitis, una neumonía, y generalmente va a expectorar un moco, que puede ser blanco, amarillento, verdoso o con restos de sangre. Y una tos iatrogénica, esta tos es causada por otros medicamentos. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En el caso de los antihipertensivos, por ejemplo, el captopril y el enalapril. Estos medicamentos, si bien es cierto, funcionan muy bien para lo que es la hipertensión arterial, uno de sus efectos colaterales es la tos. Esta tos puede confundirse en muchos casos con la tuberculosis, pero es un efecto generado por el mismo medicamento. Entonces hay que identificar el causante de la tos. ¿Y cómo vamos a clasificar a estos antitusígenos? Los vamos a clasificar según su origen
tenemos a los alcaloides derivados del opio, como la codeína, más conocido como codipront. Este antitusígeno es de acción central. ¿Qué quiere decir? Van a actuar a nivel de la protuberancia, es donde está el centro de la tos, es donde van a inhibir este centro de la tos para actuar, pero esta codeína es incompatible en algunos casos, en el caso de la lactancia, en el caso de adultos mayores, y tiene unos efectos. Puede provocar estreñimiento, puede provocar somnolencia, puede provocar dependencia, puede potenciar los efectos del alcohol. Y el efecto más grave que presenta esta codeína es que a dosis altas puede provocar una depresión en el sistema nervioso central que puede verse manifestada más frecuentemente en adultos mayores. Al haber una depresión en el sistema nervioso central, puede ser un problema grave. ¿Por qué? Porque ¿de qué compone el sistema nervioso central? Básicamente del cerebro. Y si hay una depresión en el cerebro, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Alguna idea? Chicos. Puede haber un daño a cualquier nivel, porque el cerebro controla todo el organismo, entonces la cosa es un poco complicada al momento de recomendar la codeína. ¿Qué otros medicamentos tenemos derivado del opio? El dextrometorfano. Particularmente para mí es el medicamento estrella de este grupo porque no actúa a nivel del centro vulvar de la tos, sí tiene una actuación a nivel central. Si bien es cierto, su eficacia es comparable con la codeína, no provoca depresión respiratoria, no actúa a nivel sistema, no afecta el nivel del sistema nervioso central, se puede usar en niños, no tiene el efecto sedante, se puede usar principalmente en tos improductiva, es decir, cuando es una tos seca. Es el antitusígeno de elección en el embarazo, pero después del embarazo no se puede utilizar porque no se sabe, no hay estudios que aseguren que no se excretan por leche materna, no nos brinda una seguridad para el bebé que este medicamento no se excrete por leche materna. Otro medicamento que tenemos en este grupo es la noscapina o tuscalmán. También es un derivado del opio, no tiene una acción analgésica y su acción antitusígena es comparable con la codeína. La única diferencia es que no deprime el centro respiratorio. Otros antitusígenos que ya no vendrían a ser del grupo de los alcaloides del opio, tenemos a la cloperastina, también conocido como Flutox. Es un antihistamínico, pero tiene una acción antitusígena de acción central. Se le utiliza para la tos no productiva, es decir, tos seca de cualquier etiología. Puede ser iatrogénica, provocada por cualquier medicamento, pero sus efectos colaterales son la sedación a altas dosis, un incremento de peso a cualquier dosis, y está contraindicado en pacientes con depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria, asma grave. Igual no está comprobado su uso para embarazo y lactancia. Luego tenemos la oxolamina, que sí se puede utilizar en niños, tiene una acción antiinflamatoria específica para lo que vendría a ser vías respiratorias.
una acción broncoespasmolítica, sirve para lo que es tos seca y tos productiva. Se utiliza para el tratamiento también de la bronquitis y bronquitis asmática, causada por el frío y por la tos del fumador. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia, pero sí se puede utilizar en niños. Puede generar anorexia y sequedad bucal. Otro grupo de medicamentos que tenemos para el día de hoy son los mucolíticos. ¿Y qué tienen de característico estos mucolíticos? Tienen que destruir las estructuras físico-químicas de las secreciones bronquiales o disminuir la viscosidad de esta para una eliminación fácil de estas secreciones. Tenemos entre ellos a la bromexina, también conocida como bisolbón, con una buena absorción por todas sus vías. ¿Y qué hace esta bromexina? Tiene propiedades mucocinéticas. ¿Qué quiere decir? Va a destruir el moco o lo va a hacer más fluido. Además, tiene propiedades antitusígenas y estimulantes del centro respiratorio. Es decir, esta bromexina puede utilizarse de dos maneras, como un antitusígeno y como un mucolítico. Va a ayudar en de ambas formas. Luego tenemos al ambroxol, también conocido como mucosalván. También es activo por todas sus vías. Tiene una actividad mucocinética, es decir, va a fluidificar el moco al destruir su trama fibrilar y va a ayudar a que este moco se mueva más rápido para ser expectorado de una manera más fácil. Sus efectos secundarios principales son las náuseas, vómitos y en algunos casos, muy raramente, la cefalea. El último mucolítico que tenemos es la N-acetilcisteína. Particularmente para mí es el medicamento estrella del grupo, también conocido como fluimucil. ¿Por qué? Porque funciona de dos vías. Además de que es un mucocinético, es decir, que va a destruir el moco, funciona como un antioxidante. Este medicamento se puede usar de manera permanente, es decir, no tiene reacciones adversas graves y tiene el efecto antioxidante que ayuda a facilitar la expulsión del moco y mejora la fisiopatogénesis de la bronquitis oxidativa y la bronquitis crónica. Se utiliza mucho este N-acetilcisteína en lo que vendría a ser EPOC, en caso de bronquitis, faringitis, amigdalitis con producción mucosa. Se utiliza también en pacientes ancianos, en niños. No hay efectos colaterales graves. ¿Alguna consulta sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy? Chicos. ¿Todo claro? Me hizo una pregunta. A ver. Usted dijo que el asma es como una enfermedad reversible, que si digamos lo trata puede llegarse a revertir lo que tiene. O sea, ¿eso quiere decir que el asma se puede curar? Se puede tratar, no curar, porque lo vas a tener permanentemente, pero se puede controlar. No es como en el caso del EPOC, por ejemplo, que les estaba mostrando que siempre va a haber secreciones o el enfisema va a estar deteriorando las paredes del alveolo. En el asma, al tratarlo vamos a revertir la situación a un estado normal de los bronquios. Lo vamos a tener permanentemente, pero con tratamiento el bronquio va a estar en una estructura normal, en una estructura sana. Mientras que en el EPOC, por ejemplo, no podemos llegar a eso. Vamos a tratar de estar lo más
normal posible, pero no vamos a llegar a la normalidad. En el asma sí podemos llegar a la normalidad, lo vamos a tener permanentemente, pero no lo vamos a eliminar. ¿Sí? ¿Me entendiste la idea o la aclaro un poco mejor? Sí, Miss, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Miss, tengo una duda. En el caso de que una persona esté así como acostumbrada a recibir adrenalina con juegos o algo así, en el caso de que, ¿Adrenalina con qué? o sea, cuando, ¿cómo le digo? Hay personas de que, así como los que se suben a las motos y van así rápido. Ah, ya te entendí. Ya, en el caso de que sufra una persona accidente, esa persona, ¿cómo le puedes dar adrenalina si ya está acostumbrada a eso? ¿Hay otro medicamento o algo? La adrenalina es el medicamento, digamos, natural. Podemos usar un sintético que a veces tiene mucha más potencia que el natural. En algunos casos la noradrenalina tiene más potencia que el natural. ¿Aclaré tu duda? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Miss, una consulta, ¿cómo se puede tratar la trombosis? La trombosis en realidad se trata con antitrombóticos como medida de urgencia para destruir el trombo y luego se trata de manera preventiva. Se utiliza, por ejemplo, la aspirina para controlar los trombos que no se formen. La aspirina de ¿cuántas series en ese caso? De 100 ¿De miligramos. 2 o de 100? Ah, de 100. De 100. Mm. Ahora sí, ¿todo claro? Ya. Ahora, tengo otra cosa para hablar con ustedes. A ver, ¿quién está hablando por el chat? ¿Y cómo se va a tomar la aspirina? Una al día, 100 miligramos una vez al día, generalmente al mediodía con el almuerzo, para evitar irritación gástrica. Ya, tengo otra cosa para conversar con ustedes. A ver, ¿dónde está la cámara? Ya. Tengo dos cosas para conversar con ustedes. Primero, ¿quieren que ponga lo del sistema nervioso que les estaba explicando? El Word que estaba explicando hace un tiempo, hace un rato. Sí, Miss, por favor. Lo cuelgo en el portal, en la plataforma. Sí, Miss. Ya, ahora se los voy a colgar. Ahora, ¿se acuerdan que quedamos en que íbamos a exponer? Sí. Ahora, nos queda una clase para esta fase. ¿Exponemos la próxima semana o lo dejamos para hacerlo ya para la segunda fase? Miss, lo dejamos para hacerlo en la segunda fase. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss, para la segunda fase. Segunda fase. Sí, Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya he preparado los grupos. Vaya afuera, Nele. ¿Qué están mirando ahorita en mi pantalla? El enfoque. ¿Diapositivas? Las diapositivas. Ya, entonces vamos a ir Sí, a ver. diapositivas de la época.
Ya. las diapositivas. Ahora estamos en un Word, ¿cierto? Sí, Miss. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a sortear los grupos para ver el orden de la exposición, ¿sí? Y la próxima semana les voy a dar los temas. ¿O quieren que lo hagamos todo la próxima semana? No, Miss, está bien para hacerlo porque hay que hacerlo ahora porque después no sabemos qué puede pasar. Claro, por eso yo digo, el orden de los grupos lo sorteamos ahora y la próxima semana ya les doy los temas. Me parece bien para mí. Igual a mí, Miss. A ver, voy a Sí. sacar una hoja de papel. ¿Cuántos grupos eran? Creo que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Vamos a sortearlos. Listo. A ver. Por favor, su micro se apague. Yo les voy a apagar mucho ruido. Ya, ahora sí. Uy, se me cayó. A ver. El primer grupo que es de Alanoca, Anagua, Ancalle y Andrade. Lo miran, ¿no es cierto? Sí, Miss. Sí, Miss. El grupo amarillo tiene el papelito que dice el número 9. ¿Lo miran? 9. A ese grupo le toca la exposición, el grupo 9. A ver, lo vamos a poner acá. El siguiente grupo, que es Canahuide, Cardeña, Carreón y Chaco, le toca el grupo 6. El grupo celeste, que es Chávez, Choqui, Condori y Condori, le toca el 1. El grupo rosado, que es Flores, Flores, Flores y Gámez, le toca el 5. Ay, ¿5? Sí, 5. El grupo azul, que es Gaspar, Hinojosa, Guamaní y Huaricayo, le toca 3.
El grupo rojo, que es Jauregui, Juárez, Llamoca, Mamani. Le toca el 2. Y el grupo azul, celeste, que es Mamani, Mamani, Mamani y Maque, les toca el grupo 4. El grupo lila, que es Nina, Nina, Palomino, Quispe y Quispe, les toca el 8. El grupo verde, que es Quispe, Quispe, Ramos, Rosa Pérez, les toca... ¿Qué les toca? ¿Qué les toca? Les toca el 10. Y el último grupo, que corresponde a Santander, Ticona, Vera y Vilca, les toca lo que queda, que es el grupo 7. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, la próxima semana, que es la última clase antes del examen, ese día les voy a dar los temas que van a exponer. Como quedamos, van a ser las enfermedades, las patologías sobre las que vamos a ver el tratamiento, ¿sí? No va a ser una cosa muy amplia porque lo que nos interesa a nosotros es el tratamiento, más que la patología, el tratamiento. Entonces, con que haga una exposición pequeña, máximo 10 diapositivas por cada patología, estamos al otro lado. ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, con esto visto, nos vemos el próximo jueves. ¿Todos de acuerdo? Miss, Sí, Miss. una pregunta. A ver, Yo tuve un inconveniente para llegar a la clase ahorita y no sé, tal vez hayan tomado algún acuerdo en primeras horas. Digo, primeros minutos, primeros 20 minutos, no pude llegar a tiempo. no, nunca tomo acuerdos en los primeros minutos porque nunca estamos todos completos. Ya, muchas gracias. De que, entonces chicos, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase, el próximo jueves. Cuídense y ya nos vemos la siguiente semana. A ver si me hicieron acordar la tarea. Ya, ya me hicieron acordar, me había olvidado. ¿Quién fue? No sé, ya se fundieron. ¿Por qué? Miss, nos íbamos a despedir ya. Sí, se iban a librar, se iban a librar. Ya, ¿se acuerdan que les había dicho que yo hacía un seminario de preguntas que era muy similar al examen? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Como una práctica calificada, Miss. Como una práctica calificada del examen. ¿Quieren que suelte la práctica calificada hasta ahora, hasta la clase de hoy? Es decir, patologías respiratorias, o la guardo para la próxima semana y ya suelto con la de la próxima semana. Suéltela nomás, como que para ir repasando también. Sí, me fui repasando. Porque en Nos realidad conviene. les conviene. El seminario que les voy a soltar, o sea, el banco de preguntas que van a hacer, son muy parecidas al examen. Así, muy parecidos al examen, es las preguntas que yo pongo en el banco de preguntas del seminario, a lo que yo pregunto en el examen. Entonces, ¿lo quieren que lo cuelgue hoy día para entregármelo hasta el miércoles de la próxima semana? Profe, lo queremos, cuélguelo nomás. Lo cuelgo nomás, entonces, sin miedo lo voy a colgar ahorita. Cuélguelo nomás. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana y esa va a ser su tarea del día de hoy. El seminario. Gracias, Miss. Listo, Gracias, chicos. Gracias, Miss. Cuídese. Gracias, Miss. Cuídese. Bye, chicos. Cuídense. Chao, Miss. Cuídese. Chao, Miss. Bye. Hasta luego, Miss. Bye, chicos.